Amelia Marchisone es una integrante prácticamente fundadora de esta red argentina de clínica jurídica. Es profesora en la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de San Luis. Está especializada en temas de educación superior y trabaja muchísimo como tutora en el consultorio jurídico gratuito de esa misma universidad. El del taller propuesto para hoy es diseñado por ella misma, como una idea desde que surge su propia experiencia como docente clínica. Y la idea de ella es traernos ideas sobre cómo planificar actividades clínicas, trae los fundamentos de la programación didáctica y de la planificación de actividades y evaluaciones consistentes con el modelo pedagógico clínico. Así que, siendo las 3:10 de la tarde, ¿te parece, Amelia, que comencemos? Estamos muy agradecidas y agradecidos porque estés aquí. Sos recontra valiosa para nosotros. Así que eh, estamos muy ansiosos por escucharte. Muchas gracias y somos todos oídos. Ay, pero muchas gracias, Sofi. Al contrario, la agradecida soy yo por la oportunidad. Hablábamos recién con Sofi, que disfruto mucho del clima que se da entre docentes clínicos, que hay otro tipo de prácticas, otro tipo de relaciones, de generosidades que se dan y que tal vez en otros campos no son tan habituales, lo cual hace que uno se sienta como entre amigos. Y de hecho veo a Abigail y a Aldana, que es la gente con la que uno trabaja, y sí, le da un calorcito en el corazón decir, estamos acá trabajando. Es cierto lo que decía Sofi, la cuestión de todo lo que significa la programación didáctica y en realidad la planificación, yendo un nivel más arriba, ¿no? De lo que significan los dispositivos clínicos en general, desde clínicas hasta consultorios jurídicos, siempre me han interesado. Por eso cuando proponía el taller, debo confesar que más allá del interés per se en el tema, hay un interés pragmático y que es que me parece que se podría aprovechar mucho de alguna manera plasmar lo que se hace ya en las clínicas jurídicas, plasmarlos bajo ciertos ropajes pedagógicos, explicitar ciertos criterios, ciertas decisiones que se van tomando, creo que ayuda también a formalizar propuestas, a llevar adelante la programación y que sirven para instalar, al menos en ciertos ámbitos, las propuestas clínicas y que nos dejen de ver, como decía Sofi recién, como los excéntricos de la facultad, sino que realmente estamos en un marco de formación profesional y que tenemos mucho para decir. En eso lo digo sin ninguna modestia. La educación jurídica clínica tiene mucho para aportar a la formación profesional y me parece súper valioso cualquier tipo de discusión a la instancia que permita ponerla sobre el tapete y decir que más allá que somos excéntricos, no escapamos a lo que son las formas y los criterios este, de funcionamiento y de la razón de ser de la universidad, que en definitiva es formar profesionales, pero no técnicos. Y acá sí empezamos a tener algunas variantes, eh, sino que hay una mirada de que el profesional es un profesional reflexivo, crítico y comprometido con la realidad. Entonces no es un mero técnico aplicador de normas. Y creo que ahí empieza a haber diferencias, pero eso no nos excusa de la tarea de la programación y de formalizar y de planificar nuestras actividades. Bueno, ya hice larga la introducción, empiezo a compartir. Recién lo probamos, salía, espero que siga funcionando. Ustedes me dicen si se ve. Se ve, funcionó otra vez. Funciona otra vez, esto viene pero maravillosamente. Bueno, ya está presentado el tema. Yo lo que les voy a pedir es que en el chat, si me pueden compartir, como pregunta disparadora lo había pensado, ¿no? ¿Qué es más difícil en una clínica jurídica? ¿Organizar el trabajo? ¿Lograr que los estudiantes aprendan? ¿Evaluar lo aprendido o todo lo anterior? Ay, yo creo que tengo para ver el chat, voy a tener que dejar
la pantalla completa. Igual te estamos O vos, contestando que todo. Todo, Sí, todo, todo. todo. es que sí, yo sabía. Eva, que iba a pasar eso. Bueno, quiere decir que estamos en el lugar indicado. En efecto, todo lo anterior y todo tiene que ver de alguna manera con la programación didáctica. Es, si se quiere, un enganche para el curso, ¿no? La idea era esa, pero organizar el trabajo supone una tarea que va más allá de solamente pensar o entusiasmarnos con una iniciativa de algún dispositivo clínico y que nos puede parecer fabuloso. También tiene que ver qué esperamos de los estudiantes y qué esperamos lograr en los estudiantes que logren ellos en su participación en las clínicas. Entonces, el propósito del taller hoy es hacer una especie de práctica reflexiva que es tan significativa para nosotros como clínicos sobre la programación didáctica y verla, como les decía, como este instrumento que ayuda a orientar las decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. En general, yo creo que justamente, como decía al principio, somos un grupo tan descontracturado y como que tenemos objetivos muy claros, tendemos a ver, ustedes me dirán que sí o que no, pero me parece que tendemos a ver como desde una perspectiva negativa cuando se habla de programación. Porque empezamos a pensar enseguida en que programar es la receta rígida y ya es como que le quita espontaneidad y la dinámica de la clínica que supone toda esta idea de la creatividad no puede quedar encorsetada en la programación. Y yo creo que es exactamente al revés. Es un marco que así como cuando diseñamos la estrategia procesal para una causa y no cualquier estrategia es válida, y si no lo hacemos todo se convierte en un caos, la programación didáctica ayuda a tomar estas decisiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, y fíjense que hablo de programación y no de planificación. Si bien, a ver, son sinónimos, a nivel académico hay diferencias, porque la planificación es más la decisión desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto? El plan de estudio es una planificación que apela a otro tipo de decisiones políticas, pedagógicas, mucho más amplias, propósitos educativos. En cambio, ya la programación, por eso me pareció fantástico esto del plano, es lo operativo, es cómo voy a llevar adelante, no es solamente el qué enseñar, sino cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. La programación, entonces, yo la pensaría como una hipótesis de trabajo, para no quedar reducido en este juego de, ay, es una receta, nos hacen hacer el programa, o es la planilla que hay que llenar para, en mi caso, con Abigail, trabajamos en el consultorio, que es la práctica de campo de una asignatura que está curricularizada, entonces tenemos que presentar el programa y viene todos los años la cuestión de hacer el programa y que los objetivos, y hacemos casi todo eso de una manera muy rutinaria, sin pensar que puede ser una estrategia muy interesante que ordene y que organice la toma de decisiones después durante la actividad y que nadie piensa que lo que yo programo al inicio del cuatrimestre lo tengo que llevar sí o sí a cabo y con rigidez y rigor absoluto, porque como toda estrategia didáctica, es esencialmente flexible y se tiene que adecuar a los contextos, ¿no? Entonces, primera cuestión, es lo que acabo de decir, la cuestión del contexto. ¿Para qué universidad? ¿Para qué curso? ¿Para qué carrera? ¿Para qué ciudad? Evidentemente, ¿para qué estudiantes? Yo suelo trabajar mucho, las chicas me han escuchado otras veces decir, bueno, ¿con qué supuestos epistemológicos subyacentes trabajamos cuando ingresamos a la clínica? Y ahí me refiero, ¿qué entendemos cuál es el rol nuestro como docentes? ¿Cuál es el rol como estudiantes? Eh, ¿Cuál es el rol o la función del conocimiento? ¿Cómo entendemos el conocimiento? Si le preguntamos a los civilistas, eh, obviamente que tienen una concepción del derecho que es diferente a la nuestra. Todo eso lo tengo que tener explicitado para sacar a la luz esos supuestos subyacentes y ver cómo programo y entender el contexto para el cual yo estoy diseñando la programación. Ahora, en todo esto, les juro que se pone más práctico enseguida, pero me pareció interesante hacer alguna especie de introducción.
en todo esto yo no me puedo escapar a ciertos marcos normativos. O sea, todo proceso didáctico involucra la articulación de estas tres dimensiones. Entonces, me parecía, y apelando de nuevo a esto que les comentaba al principio de la intencionalidad pragmática del taller, que es interesante rescatar algunas normas que nos dan marco para las propuestas de los cursos clínicos o de las iniciativas clínicas. Después de los procesos de acreditación universitaria, la normativa de acreditación que está ahí, la resolución del Ministerio de Educación, no hay facultad que pueda oponerse a la propuesta de consultorios y clínicas porque están explicitados en la norma cuando se habla de los criterios de formación en la práctica. Si uno lee, además que son criterios que fueron construidos, ustedes saben, consensuadamente entre todos los decanos, y que justamente se apela a esto de criterios de formación gradual que aborden diferentes prácticas de la profesión y donde explícitamente hablan de consultorios y de clínicas. Ahora, a cambio de eso, es decir, esto no viene gratis, sino que te dicen, bueno, pero esperamos resultados concretos. Tiene que haber horas que se acrediten, resultados concretos. Y claro, cuando uno piensa en la dinámica de funcionamiento de un consultorio, de una clínica, dice, ¿qué resultado de aprendizaje si justamente yo salgo de la mirada de los contenidos secuenciales estructurados que conocemos? Por eso es como que, si bien las normas dan el marco, nos cabe a nosotros esta cuestión de la creatividad, de pensar en este doble marco, decir, bien, hay un corset, no es que podamos hacer cualquier cosa, proponer cualquier cosa en el ámbito académico, pero también hay un margen importante de creatividad. Y para eso uno tiene que pensar, y en esto hay mucha producción de docentes clínicos, que es como que invierten la forma de programar, es lo que se conoce como diseño retrógrado. Dice, en vez de pensar, ustedes piensen en la clase tradicional, profesor de contratos piensa, estos son los contenidos que me interesan, y a partir de ahí diseña todo el programa. La idea de la clínica es invertir, por eso se llama diseño retrógrado, y pensar en un resultado esperado de aprendizaje. Y en esto, entonces, cuando uno plantea, ya vuelvo a lo del diseño retrógrado, pero no quiero dejar de mencionar estas tres preguntas que son las que van a vertebrar más o menos la charla. Uno entiende la programación, como les decía, como una hipótesis de trabajo, pero que se organiza en torno a tres preguntas. ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? ¿Cómo van a aprenderlo? ¿Y cómo sabré si lo aprendieron? Cualquier programación didáctica está pensada en torno a estas tres preguntas. Y es justamente contenidos, o mejor dicho, objetivos, que lo vamos a plantear así como resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Esa triada de objetivos, actividades y evaluación es la que tiene que guardar una pertinencia y una coherencia fluida y que le dé, como les decía, un marco coherente a nuestra propuesta de enseñanza clínica. Ahora sí, retomando esto del diseño retrógrado, uno puede pensar a la hora de programar, teniendo a la vista estas tres preguntas, yo voy a diseñar, pero partiendo no de los contenidos, que como diría sería la modalidad tradicional, sino de resultados de aprendizaje. ¿Qué espero que los estudiantes aprendan en la clínica o en el consultorio? Y ahí es donde hay que ser creativo, y ahí es donde tenemos que ser más clínicos que nunca, porque tendemos a quedarnos reducidos, o sea, el salto del conocimiento teórico, dogmático, normativo, lo hacemos fácil al de las habilidades y destrezas. Ese saltito es rápido, porque decimos, no, en la clínica también se aprende a ciertas habilidades profesionales, pero tendemos a descuidar, me parece, ojo, tal vez no es así en la generalidad, pero me parece muchas de las experiencias que yo he visto, se tiende a perder de vista esto del posicionamiento ético, el compromiso crítico con la manera de abordar el derecho. Entonces, definir resultados de aprendizaje es como sería la primera etapa para recién ahí pensar qué evidencias de aprendizaje voy a buscar. O sea, de qué manera, como si fueran un proceso.
sea, quiero llegar a esto, ¿cuáles son las pruebas que tengo? Bueno, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje que yo voy a intentar detectar en nuestros estudiantes para poder decir que estos resultados han sido cumplidos? Y recién cuando ya tengo las evidencias pensadas es que pienso las actividades. Es como que se invierte todo y como siempre los clínicos vamos a contramano. Esto creo que viene muy a cuento y combina con nosotros esta idea de pensar primero resultados, después evidencias. Las evidencias, como vamos a ver, están directamente vinculadas con la evaluación para después recién pensar en actividades. Eh, Hay algunos autores que incluso hablan que recién hecho este trabajo se puede pensar en cuál es el modelo de clínica que necesito y no al revés. Y creo que es un ejercicio interesante porque solemos pensar, ay, vamos a hacer la clínica de derechos humanos. Pero, momento, pero ¿qué es lo que vos querés que tus estudiantes aprendan? Porque me parece que todos los que estamos acá somos docentes universitarios, ¿no? Es diferente el caso de una ONG que trabaja desde otro lugar, pero si estamos trabajando con educación jurídica clínica en las universidades, creo que este camino es inevitable. Y bueno, y acá es como una manera de concretar, perdón la cantidad de texto, pero quería aportar la mayor cantidad posible de ejemplos y me parecieron súper interesantes, algunos de ellos al menos. Fíjense, la columna de la izquierda, la que habla de las dimensiones, son las que todos conocemos, o sea, todos decimos, sí, la clínica tiene como objetivo profundizar conocimiento jurídico sustantivo y procesal, lo de la responsabilidad profesional y ética, lo de las habilidades jurídicas y transferibles, el rol del derecho y la justicia en la sociedad. Ahora, y encima de esto, que serían objetivos pedagógicos, lo de la clínica se complejiza porque además tenemos objetivos sociales, que por el momento los dejo en stand-by, pero están ahí como iluminando todo nuestro proyecto pedagógico, no lo puedo dejar de tener en cuenta. Por eso es que me parecía interesante este juego de distinguir, por un lado, estas dimensiones que podrían ser objetivos en sentido amplio y distinguirlos de lo que son los objetivos en sentido estricto y que para diferenciarlos les he puesto resultados de aprendizaje. No es que lo he puesto yo, ojo, es digamos una manera de denominarlos. Y fíjense cómo yo empiezo a proponer actividades a las cuales deben eh, o que espero que el estudiante, al haber culminado la clínica o en el transcurso de la clínica, pueda desarrollar y alcanzar esos resultados. Entonces, que pueda aplicar principios del derecho sustantivo procesal, tiene que ver con esta dimensión, identificar las normas. Paso a la 3, que es, como les decía, la más fácil redactar o la que nos resulta más cercana a nuestra experticia. Redactar documentos jurídicos claros, precisos y fundamentados. Conducir entrevistas con empatía y eficacia comunicativa. Pero estos resultados de aprendizaje tienen que estar explicitados en la programación. Entonces, esto demanda un trabajito no menor previo al armado, porque la programación tiene etapas y no es que se concluye antes, presenté el programa y se acabó, sino que realmente requiere, en primer lugar, que toda la programación esté alineada con el plan de estudio, como veíamos recién, esto de enmarcarse y no es una cuestión así que puedo yo espontáneamente sacar de la galera, como quien dice, que tiene que permitir una progresión de lo técnico a lo reflexivo. O sea, si hay algo que nosotros no podemos confundirnos con la enseñanza tradicional, es quedarnos en el, iba a decir adoctrinamiento, hay algo de eso, en el adiestramiento. ¿Vieron? Adiestrar no es lo mismo que capacitar. Entrenar no es lo mismo que capacitar. Y en ese sentido, entonces, es que hay que sentarse a pensar que estos resultados de aprendizaje son progresivos. Yo necesito el conocimiento dogmático, que tanto lo hemos defenestrado, pero lo necesito. Necesito el adiestramiento, si se quiere, desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el conocimiento de las normas procedimentales, de cómo se aplican, cómo se hace la demanda, cómo se hace la cédula. También lo necesito, pero ahí tengo que dar el salto cualitativo, que es la instancia de la reflexión. Que todo esto, la reflexión a mí me permita, al estudiante,
le permite entender para qué está haciendo todo esto, cuál es el sentido. Por eso, desglosar las dimensiones me parecía interesante, desglosarlas, digo, en resultados de aprendizaje concretos, porque perdemos de vista, por ejemplo, muchas veces, si hay resultados vinculados expresamente a la responsabilidad profesional y ética, si reconoce dilemas éticos en el ejercicio de la profesión. Nosotros mismos, ¿cuántas veces nos encontramos, y lo hemos charlado en los encuentros de la red, cuando instrumentalizamos los casos y perdemos de vista que el caso, la persona, no el caso, el consultante que llega a nuestro consultorio, a nuestra clínica o la ONG, trae un problema jurídico y que nosotros inmediatamente lo captamos, lo instrumentalizamos como herramienta, un medio para enseñar derecho y para formar abogados. Es un tema, un dilema ético, ese equilibrio entre los objetivos, el objetivo social y el objetivo pedagógico. ¿Qué tanto los estudiantes permitimos que reflexionen sobre el rol como abogado, sobre el rol del abogado en cuanto servidor público, en cuanto defensor de un régimen democrático constitucional, sobre los valores de justicia? O sea, ¿se dan cuenta? Se complejiza esta cuestión. Yo ya acá me puse ambiciosa, como quien dice. Ya voy más allá de decir que sepa redactar la demanda, que sepa hacer un dictamen, que sepa fundamentar un recurso de apelación, o simplemente hablando hasta de amparos colectivos, vos hasta en las competencias que son más específicas desde el campo clínico, también se puede dar esta instrumentalización y este reduccionismo a lo técnico. El rol del derecho y la justicia en la sociedad. ¿Analizan críticamente cómo las normas jurídicas operan en la práctica y los efectos sociales de las normas? ¿Damos oportunidades para eso? ¿Identifican barreras de acceso a la justicia? ¿Valoran la función social de la abogacía? Y luego de esto viene una quinta dimensión, que es la que tal vez más nos cuesta, que es la de generar instancias de aprendizaje reflexivo y autonomía profesional. Esto que se refiere al aprender a aprender. En el consultorio solemos discutir con Abigail, con Julieta, con Diego, decir, bueno, no podemos agotar toda la práctica profesional. Piensen que nosotros, más allá de ser un dispositivo clínico, como les decía, es el trabajo de campo de un curso que es práctica profesional. Y en general, como que el principal latiguillo que recibimos es, pero ¿qué tanta práctica hacen ustedes si no desarrollan ni laboral, ni civil, porque no podemos llevar cuestiones que tengan contenido económico, solamente trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, no podemos llevar causas, hemos decidido, mejor dicho, no llevar causas que tengan que ver con el derecho penal, con la defensa penal, por una cuestión de recursos, de inmediatez, que no podemos responsablemente responder a esas causas. Entonces dicen, pero vos no agotás la práctica. Desde ese lugar, no, está bien, pero la sola experiencia de haber patrocinado, de haber asistido y colaborado en un juicio de alimentos situado, así, hablo de alimentos que tal vez lo que más frecuente se da, no es solamente un entrenamiento a un abogado para que sepa articular el derecho de familia, pero también es pensar en situaciones de vulnerabilidad que atraviesa esa mujer consultante que llega al consultorio con ese reclamo, en un contexto social determinado, en un contexto judicial complicadísimo en la provincia de San Luis, donde tenemos tiempo promedio para un decreto, gente, no les miento, 20 días. Entonces, eso obliga a reformular las decisiones profesionales. O sea, no podemos tomar decisiones profesionales sin atender a esos contextos. Entonces, ahí es donde esto que les decía, la formación profesional se complejiza. No es mera aplicación de normas, sino también es comprender contextos y cuestionar esos contextos y ver de qué manera esos contextos pueden ser cambiados cuando son negativos o fortalecidos cuando son positivos. Esto entonces significa un desafío importantísimo, que es que los estudiantes aprendan a aprender. Y esto lo tiene que uno que programar, porque eso los convierte en profesionales autónomos para el día de mañana. Si no, corremos el riesgo, al menos lo que nos pasa a nosotros, que el consultorio fue una muy linda experiencia, que me sensibilizó un montón, porque atendía casos reales, que es lo que nos cuentan ellos en los informes finales, pero no queda esta cuestión de haberlos capacitado como profesionales autónomos, reflexivos y críticos. Y para eso, para generar autonomía,
es este concepto de agencia que nos enseñaban en la ciencia política, ¿se acuerdan del ciudadano? Bueno, es la agencia como estudiante, el poder hacerme dueño de mi propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y por eso los resultados ahí es formular juicios críticos sobre su propio desempeño profesional. Cuando uno, en el informe final, nosotros les hacemos un ejercicio de práctica reflexiva y les decimos, bueno, ¿cómo cree que usted se desempeñó? Les cuesta un montón el ejercicio. Entonces dijimos, a ver, primero, antes de pasar a la pregunta, entonces, piense cuáles serían las competencias ideales que debería reunir un profesional para haber llevado este caso. Más o menos ahí encuentran un cierto parámetro y entonces recién ahí les preguntamos, bueno, ¿y ahí usted cómo cree que se desempeñó en relación a ese objetivo? Recién entonces, y no digo que sea lo óptimo, porque yo creo que tendríamos que empezar con las prácticas reflexivas mucho antes y no al final, pero recién ahí es como que empiezan a darse cuenta de decir, ah, mira, claro, yo acá ha ayudado, por ejemplo, a definir o a identificar ciertos sesgos, creencias, que no se daban cuenta que estaban eh, interviniendo en la toma de decisiones, en lo que era la gestión y lo cotidiano de la clínica. Entonces, cuando uno identifica el sesgo, dice, ah, mira, me pasa esto. Eh, Sesgos que por ahí pueden ser absolutamente aceptables y hay otros que rayan con la discriminación, se los digo sinceramente. Entonces, uno como profesional se construye y construye una identidad profesional. El consultorio, las clínicas deben también, me parece, activamente trabajar en la construcción de esa identidad profesional. Y obviamente, integrar retroalimentación del supervisor para mejorar su práctica. Dificilísimo. Les cuento que en entrevistas que yo he tomado, de acuerdo al perfil, no digo al perfil de estudiante, que horrible, pero digo, de acuerdo a cierto background, cierto bagaje de experiencias académicas, el estudiante recibe el comentario, la retroalimentación, no digo la evaluación, la retroalimentación, desde maneras muy diferentes. Hicimos entrevistas a 17 estudiantes en el año 2022 que pasaron por el consultorio. Los mismos docentes eran. Ahora, los entrevistados daban cuenta de diferentes experiencias en relación a los tutores. Y habían recibido la misma retroalimentación, pero había gente que la retroalimentación la veía como un aporte para mejorar la práctica, de alguna manera valoraban el hecho que el docente estuviera ahí para ayudarles a modificar la práctica, mientras que otros lo veían siempre desde el rol tradicional del docente evaluador, el docente que juzga, el docente que me corrige. Bueno, todos estos son resultados de aprendizaje que yo puedo explicitar a partir de todas estas reflexiones, de estos análisis, ¿no? Gente, además está decir que el que quiera intervenir, por favor, nada, abran el micrófono y los escucho con muchísimo gusto. Como para sistematizar un poquito lo anterior, es que uno podría pensar resultados para lo que sería una propuesta de un dispositivo clínico en, ¿sabe el derecho? O sea, cuestiones de objetivos o resultados de conocimiento, resultados que tienen tienen que ver con esto que les decía de las destrezas, las habilidades. ¿Sabe hacer el derecho? ¿Sabe ser abogado? A mí, ustedes saben que a mí el plan de estudios de nuestra, no es el plan de estudio, el régimen académico de nuestra universidad hablaba siempre del saber hacer y saber ser. Yo decía, ¿cómo se sabe? ¿Cómo podemos saber ser? O sea, ¿se es o no se es? Y no, realmente se sabe ser. Uno puede trabajar en ética, en valores y construir una identidad profesional. Nosotros tenemos una ventaja cualitativa impresionante en el movimiento clínico, que es esto de acercar al estudiante a situaciones que cuestionan la realidad y que cuestionan la realidad por su dramatismo muchas veces. Entonces, esto impacta en la identidad. Esa sensibilización hace al saber ser, la gestión de las emociones, así como les digo lo positivo, tal vez ustedes lo han vivido, seguramente, creo que lo hemos charlado incluso en otros encuentros,
el impacto que supone para ciertos estudiantes trabajar con casos reales que son dramáticos. Y puede ser, ojo, que el no tener previsto este resultado de aprendizaje y después cómo lo voy a trabajar, puede ser un impacto bastante negativo y hasta les diría paralizante para un estudiante. Nos ha pasado en el consultorio que han vivido situaciones o entrevistas con víctimas de violencia muy fuertes y que no han podido gestionar esa emoción y nosotros tampoco sabíamos tutorizarlo porque ni siquiera sabíamos que este era un resultado de aprendizaje que había que trabajar. Y obviamente lo que decía al final de saber aprender de la práctica, ¿no? El aprender a aprender, la reflexividad. Ahora, identifiqué los resultados de aprendizaje. Viene esto que decíamos recién, la cuestión de las evidencias. Y acá me gustó esto, un autor habla de esto de hacer no es demostrar. El hecho que el estudiante haga una demanda no demuestra que ha alcanzado los resultados de aprendizaje que trabajábamos recién. Entonces, por ahí, la actividad que le pedimos es una cosa y la evidencia, la prueba que buscamos es otra. Y ahí sí hay que afinar el ojo docente, me parece, y destinarle mucho tiempo. Yo había tomado algunos ejemplos en relación, pensando, por ejemplo, en las habilidades jurídicas, cuando hablábamos de la entrevista. Me acordaba del taller que dio Martín la vez pasada y que decíamos, bueno, esto de la entrevista bajo ciertas condiciones, el que sepa entrevistar como resultado de aprendizaje, ¿no? Sepa entrevistar de manera empática, utilizando con claridad, con eficacia comunicativa. ¿Cómo obtengo la evidencia de que eso ocurrió? Y tengo que pensar en algún tipo de observación. Claro, si no puedo grabar la entrevista porque no tengo los recursos, yo tengo que pensar en alguna evidencia. Será la observación del tutor. Estaré sentado y viendo cómo entrevista. Y eso a mí me permite generar esa evidencia para ver qué tanto del lenguaje claro, de la empatía, de la comunicación efectiva fue aprendiendo, porque no es como el típico instrumento, a ver, sabe hacer la demanda, sí, dale, escribí la demanda, ahí tengo una evidencia que es la demanda escrita, el producto escrito, que yo corrijo, pero hay ciertas evidencias vinculadas a ciertos resultados que necesitan otro tipo de producto. Entonces yo tengo que pensar no solamente en el parcial, que hay veces que es necesario, con Abigail si quieren les contamos, hay veces que el parcial es necesario, porque vamos a ver que tenemos que acreditar conocimiento, pero yo sí digo, ay, yo quiero que los alumnos sepan entrevistar. Ajá, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo lo vas a tomar? Acá empieza a ver esto de la pertinencia y la coherencia, ¿no? Y como entrevista, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Observándolo. Bien. ¿Bajo qué criterios? ¿Qué criterios son los que vas a tomar en cuenta en esa evidencia? ¿Qué criterios de evaluación? Y el estudiante lo sabe. Y luego viene, recién entonces pensamos las actividades. Y decimos, ah, bueno, mira, vamos a organizar entrevistas, lo vamos a dividir en comisiones. A partir del segundo cuatrimestre, en el consultorio estamos intentando eso, que a partir del segundo cuatrimestre empiecen a tomar las entrevistas ellos por su... Ahí yo estoy planificando la actividad concreta. Y así podría ir pensando con diferentes productos. Si yo, a mí lo que me interesa, por ejemplo, el resultado es, ¿sabe trabajar eficazmente en grupo? Bárbaro. Resultado de aprendizaje incuestionable. ¿Qué evidencia voy a juntar? O sea, ¿cómo voy a probar? ¿Cómo voy a poder, el estudiante va a poder demostrar que sabe trabajar colaborativamente? Y probablemente tengo que hacer algún tipo de trabajo grupal que me permita identificar si ese resultado de aprendizaje ha sido obtenido. Imagínense, es infinita la cantidad de propuestas, ¿no? Estos son solo ejemplos. Amelia, Diga. una consulta, porque este punto que vos mencionás es como súper crítico, ¿no? Eh, ¿cómo se evalúan esas evidencias o cómo se identifican evidencias, sobre todo de sucesos que por ahí no son repetibles, ¿no? Porque Sí, hacer una demanda uno lo puede leer 1000 veces y lo tiene ahí disponible y demás. Pero, por ejemplo, en una entrevista o el trabajo en grupo, digo, hay cuestiones que son como muy difusas, si se quiere, como para identificar y poder expresar, porque hay cosas que uno intuye que están más o menos, ¿no? correctas o sí, pertinentes,
pero expresarlo y definirlo en una devolución o en una evaluación muchas veces se vuelve una tarea muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando después empezamos a pensar en el curso real y ¿no? Los otros obstáculos que surgen. Pero más allá de eso, para no irnos siempre a esa cuestión, esto de la evidencia en procesos que por ahí no son repetibles, eh, Sí. a mí me resulta, no sé, en el taller muchas veces nos resulta difícil eso, ¿no? ¿Cómo hacemos una evolución para que el estudiante entienda lo que nosotros queremos expresarle que no nos pareció que alcanzaba algún estándar, ¿no? De pertinencia, si se quiere. Es central, Gerardo, porque vos sabés que, pero primero que nada, cuando tenés identificado el resultado que vos esperás, después hay que explicitar al estudiante, ojo, entiendo perfectamente, esto es el mundo ideal, esto es como Aladino, en un mundo ideal, esto es lo que ocurre, pero tenemos que empezar a al menos encaminarnos hacia ese objetivo ideal, hacia la utopía. Hay que, es como se dice, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar hacia ella. O sea, ese es el punto. Entonces, identificado el resultado de aprendizaje, yo tengo que tener en claro qué criterios son los que voy a usar para evaluarlos, ¿no es cierto? Identifico la evidencia. El suceso no repetible, como decías, la entrevista. Bien, pero yo puedo llevar un registro como tutor observando la entrevista. La observación es poderosa. Lo que tengo que hacer es explicitarle al estudiante, yo te voy a estar observando para medir, por ejemplo, el uso del lenguaje claro, la empatía o si fuiste eficaz en el ámbito de la comunicación. Y tomás el registro y hay que salir, o sea, somos tutores, acompañamos en ese proceso. Entonces la devolución después sirve para mejorar esa práctica, pero necesariamente te lleva un tiempo de planificación y de programación, que lo positivo de esto es que se va haciendo cada vez más sencillo, porque hay, en esto que decíamos que la programación es siempre revisable, hay aspectos que uno ya los va consolidando, como diciendo, esto funciona. Los otros días creo que con vos que hablamos, nosotros todos los años estamos modificando el programa, no hay manera que repitamos el programa. Y siempre nos damos cuenta y nos sentimos un poco como esquizoides, porque nunca terminamos de definir cuál va a ser el programa de la materia, hasta que uno acepta decir, esto es así, es dinámico y es reflexivo, y de acuerdo al grupo de estudiantes que tenés, también lo pensás. Entonces, esa observación, lo que es importante es que el estudiante sepa que ese es el producto, la observación. La evidencia va a ser la observación del tutor, por ejemplo. Eh, y no tiene instancia, claro, lo que me va a decir, bueno, no tiene instancia de recuperación. No, porque fue única, pero en la próxima entrevista estas cuestiones las tenés que ir trabajando. Y esto de no dejar hablar, por ejemplo, al consultante y cortarlo y poner las manos sobre el escritorio como dando fin a la entrevista, son cuestiones que podés ir marcando para decir para que en el futuro, y me adelanto un segundo, porque eso también tiene que ver con la tarea de supervisión, distinguiéndola de lo que es la evaluación concretamente. La supervisión tiene que ver con eso, es el feedback constante. Y ahí es donde tenemos, yo creo, el principal desafío, pero no porque una cuestión de que seamos malos docentes, al contrario, no tenemos recursos. Ahí sí necesitarían, yo he leído documentos que hablan que la ratio de docente-alumno en clínicas tendría que ser de 1 a 8. Estoy orgullosa de decir que nosotros la tenemos a esa ratio, pero no tenemos la cantidad de horas que necesitamos. Claro, porque son 6 horas semanales que tenemos con los estudiantes, repartidos para llevar, estamos en un promedio de 40 causas, divididos en 4 comisiones. Al mismo tiempo, Abigail y Julieta están tomando consultas, tienen audiencias. Entonces, es muy complejo esa tarea de supervisión, pero hemos optado por restringir el número de causas para privilegiar el espacio de supervisión y de reflexión, porque si no creo que se pierde lo más rico que tiene. Y es algo así como que nos convertimos en reproductores. Bueno, y esto se hace así porque se hizo siempre así, dale, el formulario, ¿no? No sé si te sirve algo de esto, digamos, pero
Y acá me hiciste acordar de algo, el componente de aula, acá sí hay que volver a la vieja y querida aula. Necesitas el espacio de aula, el espacio compartido, colectivo, de intercambio de opiniones y de evoluciones. No sé, incluso yo te diría que hasta la demanda escrita, vos podés hacer una devolución simplemente numérica o decir aprobado o desaprobado, por decirte, y no hacer la devolución específica, decir, bueno, ¿qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal? Y ahí está la clave para que esa evidencia tenga valor de evidencia. Si no es nada más que productos que vamos acumulando, pero que no van a colaborar con los resultados de aprendizaje que nos hemos planteado tan ambiciosos. Teniendo recién en claro esto, es que uno piensa, como les decía, la cuestión de las actividades, y uno puede, fíjense, cuando, por ejemplo, una que recién lo mencionábamos, el trabajo en grupo. ¿Qué es lo que vos qué criterios vas a usar para evaluar o para, sí, supervisar ese trabajo grupal? ¿Qué también vienen trabajando? Y requiere un proceso previo de reflexión del docente, qué es lo que pretende, y de conocimiento también de la técnica. Porque decir, ay, vamos a hacer trabajo en grupo porque está re bueno hacer trabajo en grupo. No, pero momento, que el trabajo en grupo supone que haya aportes y la escucha entre todos de diferentes miradas y aportes y consensuar, o sea, se ponen en juego un montón de destrezas, habilidades, actitudes de tolerancia, de respeto, de cómo se lleva adelante la discusión. Bueno, todo eso yo lo tengo que tener explicitado y tengo que marcar gente. Cuando se trabaja en grupo, se va a trabajar en esto, en la idea de un trabajo colaborativo. Medina Furman solía decir, les recomiendo, todo lo que viene de ella es fantástico. Lamentablemente falleció el año pasado, creo, o a principios de este año, pero es maravillosa la producción de esta profe. Medina Furman dice, a ver, el trabajo en grupo. Dice, ay, no, escuchame, uno les pide algo al trabajo y al final sabemos que aquel lo único que hacía era cebar mate y comprar los bizcochitos. Y dice Medina Furman, es necesario que alguien cebe mate y compre bizcochitos. Si vos lo que querés es medir otra evaluación, bueno, entonces la evaluación es individual, no es grupal. Ponete de acuerdo en lo que vos vas a medir y qué es lo que vos estás esperando que sea el resultado de aprendizaje, y en base a eso evaluar. Pero no está mal que alguien se dedique a comprar bizcochito y a cebar mate, porque alguien lo tenía que hacer. O sola, porque la producción ahí entonces pasa por otro lado. En realidad vos lo que querías hacer es la evaluación individual tradicional que todos conocemos. No es trabajo en grupo. Porque no es tan sencillo pensar que el trabajo en grupo es el mismo resultado dividido en fragmentos según tantas personas intervinieron en el grupo. No, es un trabajo colaborativo diferente, donde cada uno aporta algo distinto, una mirada distinta. Y eso es lo valioso. Y si el grupo lo consiguió, bueno, no importa que uno se dedicó a llevar mate. Eso era lo necesario en ese momento. O tal vez una de las cuestiones, o no, no sé. Esto siempre es situado, ¿no? Y a mí me resultó siempre muy, desde el lugar del estudiante, si el estudiante comprende, porque en esto tendemos a quedarnos muy en la mirada docente y perder de vista que del otro lado hay un actor central que en definitiva es el destinatario de toda nuestra actividad, es la razón de ser de nuestra actividad y es al que menos escuchamos. Entonces, cuando uno propone la actividad, es importante que desde el punto de vista del estudiante sepa qué tengo que hacer, para qué lo tengo que hacer. El sentido, nosotros tenemos prácticas de escritura. Y cuesta, porque por ahí la docente que trabaja con nosotros, que se encarga de esa parte, no es abogada, tiene una mirada muy rígida, y los estudiantes nos dicen, no entiendo para qué me hace hacer este práctico de describir un video, y es porque no se le explicó. Cuando uno le explica y le encuentra sentido, esa actividad se convierte en significativa y el estudiante se apropia de la actividad. Es decir, mirá, el hecho que me pase un video y que yo tenga que describir los hechos, a mí me sirve porque de alguna manera me estoy aprestando y capacitando para después relatar, por ejemplo, los hechos de una demanda.
¿Con quién tengo que hacerlo? ¿Les queda claro siempre con quién tienen que trabajar, con quién está admitido, con quién no? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Con qué tengo que hacerlo? ¿Le voy a dejar usar GPT o no le voy a dejar usar GPT? ¿O le voy a dar las indicaciones para decir cuál es el uso ético admitido de GPT y cuál es el que está prohibido? ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Y en qué tiempo? La columna de la derecha es toda responsabilidad nuestra. Y obviamente que si no tengo tiempo y no tengo materiales ni recursos, la actividad tiene que adaptarse a eso. Yo puedo tener unas ideas geniales, pero si no tengo ni el tiempo, ni la cantidad de horas disponible de los estudiantes, ni la formación previa de los estudiantes, tengo que cambiar de actividad. No me puedo como encaprichar en que no, va por acá, va por acá, va por acá, porque no, pedagógicamente no necesariamente es positiva la experiencia. Y bueno, el temón es evaluación. Yo estoy yendo a 1000 con temas que son para un curso completo, pero bueno, es como tips. Ustedes me dicen si se pone aburrida la cosa con toda confianza. Pero a mí me gusta mucho trabajar esta dualidad de lo que es la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, en la clínica uno tiene necesariamente que ir pensando en una evaluación diagnóstica, el punto de partida. Y eso cambia todos los años. Todos los años nos encontramos con diferentes grupos de estudiantes que vienen con diferente formación previa, que vienen con diferentes experiencias académicas, con diferentes trayectorias, no solamente desde lo formal, teórico, doctrinario, sino hasta desde lo afectivo. El estudiante que venía, llegaba al consultorio después de la pandemia, no es lo mismo que el estudiante que nos llega ahora, que es el estudiante que viene con una crisis social importante, con familias, o sea, todo eso yo no puedo perder de vista y eso incide en decir, bueno, a ver, un punto de partida del cual yo inicio y arranco mi actividad. La evaluación en el proceso. Esto es clave, pero como les decía, siempre con los criterios de evaluación, ya me voy a detener un poquito en eso, y que se va dando a lo largo de todo el proceso. Y ahí tiene mucho que ver el tema del aporte que haga la retroalimentación, la supervisión. Es decir, mira, eh, evaluaciones de medio término, las bitácoras, registros, encuestas, si se quiere, estas listas de cotejo, de decir, bueno, he controlado el despacho, siempre, a veces, nunca. He entendido, he interpretado adecuadamente los criterios o los decretos judiciales, estoy hablando, ¿no? Siempre, a veces, nunca. He podido cuestionar la realidad o el contexto social, siempre, a veces, nunca. Darle la posibilidad de que el estudiante se apropie de ese proceso que es suyo, desde por sí es suyo, y que nosotros tendemos como a monopolizarlo y decir, esta es cuestión nuestra. Y finalmente, yo no me puedo dejar de olvidar que al menos en los cursos tradicionales yo tengo que decir esto está aprobado o no está aprobado. Entonces no me puedo desentender de la evaluación sumativa, de acreditación final, como quieran llamarle. Ahora, en esa cuestión, los criterios de evaluación son claves. Justamente Melina Furman eh, contaba una anécdota en un curso de estos de formación de docentes, los dividen en grupos y planteaba la consigna, dibuje un árbol. Pero no les explicitaron los criterios de evaluación y a cada grupo les dieron diferentes, luego se presentaban todas las láminas con los árboles dibujados por cada grupo, y luego cada de esos grupos tenía que evaluar la producción de los otros, con el aditamento que a cada uno le habían dado criterios de evaluación diferentes. Entonces, uno tenía que evaluar la creatividad, otro la belleza, el otro lo innovador, el otro lo prolijo, y había uno que no tenía criterio, que le decía, fíjese, evalúelo. Obviamente que las devoluciones fueron todas dispares. ¿Cuál era el problema? ¿De que los docentes, o sea, esos grupos no habían sabido dibujar árboles? No sabían para dónde tenían que ir, no sabían por dónde tenían que dirigirse. Entonces, explicitar los criterios de evaluación es fundamental.
Les contaba lo de la rúbrica. Tuvimos una experiencia interesante. Esperen que quiero salir de acá para mostrarles. Este año implementamos una rúbrica. Nos dábamos cuenta, por eso les digo esto de estar monitoreando todo el tiempo el proceso es clave. ¿Cómo están yendo? ¿Cómo van? Hay que hacer, una docente me decía los otros días, hay que tener mirada de dron. ¿Vieron que el dron se separa de acá, de lo inmediato, y como que toma una altura y permite ver todo el paisaje? Bueno, mirada de dron, gente, en esto, monitoreo. Y fíjense, nos dábamos cuenta que había estudiantes que estaban más comprometidos que otros, había mejores desempeños que otros, entonces decíamos, necesitamos una producción individual que permita darnos información a nosotros, pero también información a ellos de cómo va la cosa. Piensen que la materia es anual y tampoco está bueno que el estudiante se entere a fin de año, ay, ¿sabe que usted no alcanzó las expectativas? Tiene que tener una instancia previa y decir, a ver cómo vengo. Entonces, inventamos un decreto de las causas que ellos están manejando. Era algo muy técnico, ¿no? Apuntábamos a destrezas puramente técnicas y les hicimos, básicamente, tenían que armar un recurso de reposición, ellos no sabían qué era, había salido, les decíamos, bueno, en esta causa ha salido este decreto, ¿usted qué haría? Apuntábamos todo a un recurso de reposición, algunos lo identificaron, otros no, y entonces armamos, y acá les voy a contar un tip, se los voy a confesar, armamos esta grilla. Voy a tratar de achicarla a ver si se ve un poquito más. Esto es una rúbrica donde las rúbricas básicamente uno identifica la dimensión que va a evaluar y los desempeños que considera insuficientes, básicos, satisfactorios o excelentes. Entonces, por ejemplo, en la ubicación procesal y estado de la causa, el criterio era, ¿pudieron reconocer con precisión la etapa procesal y el estado del expediente? El desempeño excelente era identificar correctamente la etapa, menciona la última presentación, muestra comprensión del trámite. Satisfactorio es sí, ubica la etapa, aunque con omisiones parciales, decisión fundamental, reconoce. Insuficiente, no logra ubicar la etapa o confunde gravemente el estado del proceso. La interpretación del decreto, que es otra cosa que cuesta muchísimo, al menos en nuestros estudiantes. Lo que era clave para nosotros era esta dimensión. Por eso le dimos más puntaje. Estrategia, propuesta y fundamentación. Diseñar una decisión profesional coherente frente al decreto, argumentada en relación con el proceso y el interés del cliente. Y ahí dijimos, bueno, esto es lo que vamos a considerar un desempeño excelente, esto va a ser satisfactorio, esto va a ser básico y esto va a ser insuficiente. Cuando corregimos, nos limitamos a ir marcando en cada documento en qué cuadrito, digamos, los ubicábamos. Ustedes saben que los estudiantes sacaban foto de la rúbrica, porque finalmente entendían por dónde habían estado fallando. Y ustedes dirán, uy, pero qué trabajo hacer esa rúbrica. La hizo GPT en 2 minutos. Lo que nosotros propusimos a GPT fue, estamos en un curso con estas características, estos son nuestros resultados de aprendizaje, estamos teniendo este inconveniente y le vamos a pedir este ejercicio práctico, donde les identificábamos las dimensiones que queríamos evaluar y qué era lo que más importante para nosotros. Fíjense, las otras dimensiones tenían que ver estrategia y la redacción del escrito. Y ahí le dijimos, bueno, en base a estos criterios, armamos una rúbrica. La revisamos y fueron correcciones mínimas las que tuvimos que hacer. En 5 minutos teníamos una rúbrica que facilitó muchísimo, en línea con lo que decía Gerardo recién. Estamos desbordados de trabajo, no podemos más. Bueno, utilicemos las herramientas que tenemos, gente. Si acá lo que interesa, por eso vuelvo a esto del pragmatismo sano, decir, a mí lo que me interesa es que el estudiante reciba una devolución reflexiva que le permita avanzar en ese proceso de aprendizaje. Si esto sirve, bienvenido sea, ¿no? Por ahí algunos están cuestionándome, pero les digo que de verdad es un recurso más que valioso la cuestión de GPT para estas cuestiones cuando uno ya tiene claro el objetivo, ¿no? Y la metodología, GPT es una herramienta interesante. Y acá me parecía importante tener en cuenta esto.
cuando vamos a diseñar, ya sea las evaluaciones, etcétera. Como la evaluación yo la estoy pensando en esta triada que les decía, yo tengo un objetivo, un resultado de aprendizaje, que quiero que lleguen a través de ciertas actividades. La evaluación a mí me permite saber si aprendieron o si llegaron a cumplir este objetivo. Entonces, lo primero es si pueden los estudiantes cumplir. Si no tienen la formación previa, uno puede tener expectativas muy altas, pero si no tienen la formación previa o del ámbito que quieran llamarle, acá hay que de alguna manera adecuar o brindarle las herramientas para solucionar esa brecha, ¿no? ¿Los estudiantes saben lo que pretendemos? ¿Tienen claro cuáles son los objetivos? Y la otra que es casi, casi la de aplicación, el ABC del aprendizaje significativo. Después, ¿pueden usar lo que enseñamos en las situaciones pertinentes? Les corregimos 10 veces la demanda y cuando les volvemos a pedir otra demanda, no la supieron hacer, algo está pasando. O no están tomando en cuenta la supervisión, o hay falta una instancia que hay que atender. Y yo les iba a proponer esto, eh, no quiero extenderme en el tiempo, pero yo lo dejaría planteado, esas preguntas del inicio, como desafío para ustedes, a título de interpelación personal. Mi clínica en 3 preguntas. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Cómo van a aprenderlo y cómo sabré si lo aprendieron? Con eso, gente, tienen el insumo para armar la programación didáctica que se les ocurra. Eh, y tienen, lo de las flechitas no es un diseño gráfico, tienen que evidenciar conexión. Yo no puedo pretender, si mi objetivo, el resultado de aprendizaje es comprender desigualdades del contexto social, o como quieran llamarle, desigualdades estructurales, yo no puedo medir si han comprendido la desigualdad pidiéndole una monografía sobre desigualdad social. Yo tengo que pensar en que si el resultado de aprendizaje es comprender, tengo que diseñar una estrategia de evaluación a ver si ha comprendido. Entonces, por ahí tengo que hacer preguntas, llevar un debate, traer un caso a debate, generar instancias de reflexión colectiva o individual que a mí me van a permitir evaluar si hubo comprensión o no de ese objetivo maravilloso que tenemos. Pero es como pasa muchas veces que te dicen, y acá una cuestión que me estaba salteando, los estudiantes muchas veces no solo no saben lo que nosotros esperamos, sino que tampoco saben por qué los estamos desaprobando. Porque simplemente le decimos, no alcanzaste, no puede ser. Y dicen, no, porque la demanda está mal escrita. Pero ¿por qué está mal escrita? Una cosa es que esté mal escrita, otra cosa es que sea mala la estrategia que intentaste, la estrategia procesal, otra cosa es que no hayas escuchado nada de la entrevista, entonces los hechos ni siquiera representan la intención o la necesidad del consultante. O sea, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que hace que está mal? Bueno, yo con esto ya voy cerrando. Y antes de apagar la luz, yo les propongo como una tarjeta de salida, eh, que se usa mucho en los ámbitos de formación de docentes. Les pregunto a ustedes, algo que les quedó de esta catarata de información que di, algo que les quedó, algo que les dejó pensando, la pregunta, una inquietud, algo que les hizo eureka, algo que le contarían a quien no vino o algo que les disgustó, que no está ahí. Pero me encantaría que lo pudiéramos compartir ahora, porque también a mí me sirve esto como reflexión y también es un ejercicio reflexivo sobre lo que fue este taller. Esto de volver siempre sobre lo que pasó, me parece que es muy rico y ayuda también a encarar después las futuras programaciones de una manera más relajada. Decir, no, mira, en general la cosa va por acá. Así que les agradecería, yo dejo de compartir ahora para poder charlar, pero bueno, eso es todo. Desde ya, muchas gracias y disculpen la velocidad, es como una característica, ¿Puedo empezar? pero por supuesto. Eh, yo me voy con una cuestión que a mí me sirve mucho, que es la idea de orden, ¿no?
muchas pautas como para ordenar en términos de programación de, de las materias o del taller o de la clínica en general, donde participo como docente. Eso, digamos, a mí me contribuye mucho. Eh, hay una parte en un momento vos, estoy tratando de acordarme bien cómo fue que lo trabajaste, pero había como una cuestión esto del cambio constante o la readecuación o el reajuste constante, que a mí El lo que monitoreo. claro, que a mí lo que me genera eso en términos de repensar continuamente el espacio es una carga negativa para mí. ¿No? Porque es como decir, che, esto es evidencia de que yo no sé, o no sé cómo voy, o lo que hago está mal. Entonces siempre se me vuelve como una carga previa a la renuncia docente. No, pero digo, uno siempre está diciendo, bueno, acá no cerró, esto no me gustó cómo salió, probamos con una nueva cuestión y el grupo no reaccionó, o si uno se va a la dimensión de la evaluación, ¿no? Es como que arranca la planificación del cuatrimestre y dice, bueno, este cuatrimestre vamos a aprobar de una forma más minimalista para que sea abordable, para que entren en el tiempo que tenemos, para que podamos prever o tener margen a cómo el curso va, y después no funciona, ¿no? Como son todas cuestiones que yo por lo menos las voy acumulando en alguna medida como en términos negativos, ¿no? Como decir, no termino de darle en la tecla con esta cuestión, sabiendo y siendo consciente que es muy difícil lograr como la expectativa que uno se propone, ¿no? También en eso eh, es un poco así. Esas dos cuestiones, digo, lo del orden y lo de la readecuación o el monitoreo constante de lo que uno hace, son como dos cuestiones que me llevo. Y una tercera es que todo esto ya yendo al curso en sí, del monitoreo y de la evolución y del feedback y demás, em, requiere necesariamente por lo menos como yo lo veo, de un nivel de espontaneidad bastante alto, porque yo no podría dejar una evolución para después, porque me pasa la vida en el medio hasta que vuelvo, ¿no? Me olvido. O sea, entonces, ¿cómo encajar eso también en una planificación? Digo, con los tiempos que tenemos y qué sé yo no podría hacer devolución, por ejemplo, de entrevistas pasado el tiempo. Así sea una semana ese tiempo, más allá de que yo me pueda hacer las anotaciones del momento, digo, hay una cuestión ahí y lo resalto porque es un montón la devolución y la claridad de la devolución. Digo, el aprendizaje está en esa conversación. Entonces, yo tengo, no sé, 15 estudiantes y hacemos determinada actividad. Yo puedo tomar nota, puedo hacer un montón de cuestiones de la observación. Si yo no lo hago en el momento, esa devolución por lo menos pierde un montón en términos de calidad. Porque vuelvo a la semana y voy a hacer la devolución y nada, ya perdí el 70% de información o de lo que yo percibí en ese momento que quedó, ¿no? Eh, nada, comentarios como para señalar por lo menos que me llevo. Mientras, Bueno, ahí dale, justo dale, sí, sí. justamente estábamos, lo escuchaba al compañero y el profe, la verdad que nosotros nos costó un montón esto ir pasito a pasito porque era un tema de que no teníamos tiempo, no teníamos recursos, no teníamos, los profes éramos poquitos, después se sumó Juli, ¿no? A ayudarnos y demás. Es un trabajazo el que hay que nosotros poder dar esa devolución, generar un nuevo espacio, es trabajo y ir sumándonos más trabajo para nosotros en relación a lo que por ahí uno puede hacer y está justamente con el sueldo y demás, uno piensa y es demasiado lo que se exige.
pero es de a poquito y es entender que nosotros estamos haciendo lo que podemos y vamos a equivocarnos un montón de veces y vamos a tener que cambiar las cosas un montón de veces, pero no por eso sentir el peso de estamos haciendo algo mal, tenemos algo negativo, al contrario, estamos modificándolos y se los decimos a los chicos. Esto es un momento de aprendizaje de todos, de Les cuento que está llegando la tormenta Mercedes, así que en cualquier momento las tres Mercedinas vamos a quedar frisadas. Ah, ok, se Yo- frizó, ¿no? ciertas cosas sí, para evaluar y sí, demás. porque además estoy escuchando los truenos. Ahí está Abby. Se cortó la última parte. A ver si ahí volvió. Pasa que está la tormenta acá dando vuelta y Sí, se nos corta la. es lo que les estaba diciendo. Sí, está, bueno, cerrando con esto de mucho trabajo, el de tantos años y equivocarnos y volver a repensar y decir, pero ¿cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos esto? Y ChatGPT, como decís, las IA nos han ayudado un montón en facilitarnos a nosotros evaluaciones, trabajos, actividades, ideas, porque nosotros tenemos un cúmulo de causas bastante importante en el consultorio en relación a los pocos recursos que tenemos y audiencias y cosas en el medio, y la verdad es agotador. Pero bueno, es cuestión de tiempo nada más. Nosotros intentar no llenarnos la cabeza con pensamientos negativos o decir, hoy qué mal que estamos, ha sido clave también. Fíjense, Sígueme. yo ahí intervengo. Ay, perdón, Abby, sí, cerrá, perdón. No, seguí tan que era eso. No sé si. No, fíjense cómo nosotros mismos como docentes vemos el error desde un lugar valioso, cuando en realidad nosotros también, esto que decía Abby recién, uno también está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento como docente, y qué bueno que sea así. Y el error no es, o sea, lo que consideramos error, esto, cuando Gerardo decía recién, bueno, ay, esa carga negativa de esto no funcionó, no, estás aprendiendo con eso y estás perfeccionando. O sea, es como desnaturalizar esa creencia de que el error obstaculiza el aprendizaje. El error facilita el aprendizaje. El error es el que ayuda a construir y rever y revisar, y lo positivo está eso. Yo lo veo, la reflexión siempre es positiva, siempre aporta. Como te digo, lo que decía Abigail recién, Abigail me ha escuchado y momentos críticos de depresión, Julieta ahora que se ha incorporado igual, decís, no puede ser que no podamos dar en la tecla. Y no, somos seres humanos en una instancia de aprendizaje que es también humana y es social, atravesada por un montón de cuestiones. Es imposible que tengamos el ABC, esto se hace así. Y uno tiene que partir desde ese lugar. Ahora, lo que uno no podría hacer es decir, sé que esto no está funcionando y lo sigo haciendo. Bueno, ahí sí, ya tenemos un problemita. Pero desde el momento que se aborda, se reflexiona y se generan instancias para revisarlas, yo sé que esto que vos decías me impactó y me hizo mucho ruido, me resonó, mejor dicho, esto de ya la evaluación cada vez más minimalista. Es cierto, ya uno siente que va bajando la vara para ver cómo, a ver, es que tampoco no nos podemos desentender de un contexto académico, de trayectorias que traen nuestros estudiantes, es lo que tenemos. Y realmente es muy, o sea, es poco y mucho a la vez lo que podemos hacer como docentes. Pero hay que aceptar nuestros límites. Bueno, a ver, ¿qué de esto tengo que privilegiar? Nosotros tenemos acá un trayecto de enseñanza del derecho y el año pasado lo dimos como curso de posgrado. Cuando trabajé lo de programación didáctica, que ya no es enseñanza clínica, sino enseñanza de derecho en general, los contenidos, por Dios, hacerle entender a los docentes que había que recortar contenidos, parecía que les estaba pidiendo un riñón. No, no se puede cortar nada. Entonces, ¿por qué no? Fíjate qué querés priorizar, decime cuál es el resultado de aprender y dale pautas. Hoy en día la información se accede por otro lado. En cambio, hay otro tipo de construcción de competencias que se necesitan que el estudiante no las va a leer. Entonces, las tiene que vivir, las tiene que experimentar. Nosotros los clínicos en eso somos expertos. Entonces, desde ese lugar me parece que está bueno. Y lo que sí es importante, la inmediatez en la devolución.
cuando hablabas recién cuando decía Gerardo, yo siento que me olvidé a la semana, no solo que te olvidaste vos, sino que perdiste una oportunidad crucial, que lo tenés al estudiante ahí atento a lo que acaba de pasar. Él mismo tiene el registro de emociones, actitudes, gestos, cuestiones. Lo tenés que tomar ahí. Entonces, insisto, nos han mirado con muy mala cara que empezamos a reducir la toma de casos. Pero es que de algún lado hay que recortar. No, no se puede. Es lo mismo que decíamos con los contenidos cuando hablamos en las asignaturas tradicionales. Y en algún punto hay que recortar porque el tiempo es limitado. No tengo infinito tiempo, no tengo infinitos recursos. Entonces, o hago algo de calidad o me dedico a hacer la fábrica de abogado y atendemos caso, atendemos caso. Eh, Desde ya que las clínicas jurídicas eh, tradicionales por ahí tienen una dinámica mucho más reflexiva, les permite otro espacio, pero los consultorios, los cursos de práctica, mamá, hay que estar como con eso y yo creo que la riqueza de la devolución es que es inmediata. Porque además, esto que vos decís es clave. Seguro que te olvidaste de acá una semana, pero no es porque vos seas mal docente, es porque perdiste esa cuestión de lo inmediato y lo que yo destacaría es que para el estudiante ya no le reditúa lo mismo cuando recién acaba de vivir la experiencia, que vos le hagas la devolución, que tiene en fresco, hasta lo ayudás a ver cosas que tal vez él no vio, que se sintió con disgusto. A ver, nos ha pasado que ha venido deudores alimentarios al consultorio y las chicas se ponen mal porque no puede ser que no le pasa alimentos. O sea, y eso lo tenés que tratar ahí. Lo tenés que revisar, reflexionar y decir, está pasando. Nos miente, nos está mintiendo. Bueno, eso hay que, si no lo tratás en eso, después te olvidaste, porque es, además, en la vorágine de cosas que vivimos, olvídense. Perdón, no quiero monopolizar pero me pareció re interesante el aporte. No, y en eso también, Emilia, esto que decía de que sea inmediato, nosotros es algo que estamos siempre tapados y a las corridas por ahí los profes, es algo que les pedimos al mismo alumno, a todos en general, en cuanto termine alguna situación que tengamos que hablar, recuérdenos para el momento en el que se pueda, haya pasado una horita o dos, nosotros es como que en eso ya los chicos se acostumbran a saber que tienen que recurrir al profesor sobre tal situación o tal hecho que pasó o tal consulta, una frase, algo, para que ellos nos digan nosotros. Nosotros sabemos que nos vamos a olvidar. Para terminar ese consultante va a pasar otro y nos vamos a olvidar. Pero el alumno tiene que tener también este hábito de consultar, de preguntar, de aprovechar al máximo, porque es justamente parte de su aprendizaje y también de entender que tiene que sacar el máximo provecho porque es un año que pasa volando y ya, esto ya en cualquier momento o en un mes más ya se reciben. Eso es agencia. El decir, bueno, acá tenés que salir del rol pasivo, pero ojo, también eso es un desafío, porque vos le estás pidiendo a un estudiante que viene socializado en una carrera, que está acostumbrado a que es el receptor pasivo de todo, vos le estás pidiendo que actúe como agente. Le tenés que dar tiempo. No va a ser de un día para otro y que va a venir, profe, ¿usted qué opina cómo me desempeñé en la entrevista? No existe. Está acostumbrado y está socializado con que se aprueba para pasar de curso y no hay mucho más, porque no le han pedido otra cosa, no es que sea mala gente, no le han pedido otra cosa. Entonces, desde ese lugar es que me parece que hay que propiciar esas instancias, darle las oportunidades también de que sean agentes y que se apropien de los procesos. Si les contamos la cantidad de recursos desde un día, un año compramos cuadernitos para que llevaran los casos, son los famosos cuadernitos por caso, para que fueran llevando como un registro de todo lo que se iba debatiendo. No conseguimos nunca que esos cuadernos estuvieran actualizados. Y nosotros nos abrazamos esos cuadernitos porque nos parece una maravilla. Pero abrazamos y tengo que decir me abrazo. Porque me parecía una idea genial la del cuadernito, que se fueran anotando todas las discusiones, entonces para todas las comisiones iban a ir viendo el desarrollo, la trayectoria de la toma de decisiones, del caso, la reflexión. No funciona, no lo hacen, no lo llevan, porque no se apropian.
Y con Abigail y con Julieta renegamos mucho porque estamos hablando con ellos, decir, ¿qué les parece? Y los vemos que nos miran así, como diciendo, ah, bueno, hay que trabajar. Nadie dijo que fuera fácil. Bueno, gente, yo no los quiero distraer más. Sofi, no sé cómo son los tiempos. O vos, Gera. No, no, no. A ver, Sofía. No, no, nos tomemos todo el tiempo que queramos. Ah, bueno, pues yo me puedo quedar charlando horas con esto, no tengo ningún drama, pero bueno, no, no quiero abusar. Así que no sé si Habíamos alguna. hecho una proyección de 1 hora y media a 2 máximo. Estamos en 1 hora y 25, así que tranquilo. Bien. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia. Me interesaría un montón saber de ustedes, en qué están trabajando, y si tienen alguna experiencia clínica concreta. Andrea, Paula. Yo te contaría las mías, pero bueno, ya las sabes, Pamela. No, 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 no. recién, por Ni la ejemplo, Juli ni vos aplican en esto. No, 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 no. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Andrea y soy trabajo en la Facultad de Derecho de la UNICEN, en Azul. Y soy la profe de escritura. Qué bueno. No, bueno. No, igual, mi formación es docente y a mí me parece que eso nutre un montón, y trabajo en colaboración con una compañera que es abogada y que siempre es imposible que yo trabajara sola, sería imposible. Y bueno, nosotros en el taller, creo que un poco el desafío, dijiste como varias cosas que a mí me resuenan y me hacen pensar un montón en la práctica nuestra, pero uno de los desafíos que a mí me queda ahora, es esto de, nosotros presentamos una situación simulada. Es un caso que lo presentamos por audio. Y la verdad es que eso, por audios, ¿no? Entonces tenemos la parte y la contraparte que cuentan así de manera lo más espontánea posible, porque la verdad es que el caso está armado, el conflicto, ¿no? Y a partir de ahí pedimos distintos géneros escritos. Bueno, y lo que, viste que vos mostraste en un momento las dimensiones, las distintas dimensiones que decías que se podían trasladar a objetivos, y la verdad es que todo esto que tiene que ver con la ética y lo profesional, es como que cuesta muchísimo llegar en un primer año, y en nuestra situación. De hecho, en otra edición del taller, no en el modelo que estamos haciendo, les proponíamos a veces resolver el caso en línea, en contra de lo que ellos mismos pensaban, ¿no? Al principio, como que esto de los sesgos, enseguida uno presenta el caso, enseguida tomaron partida por cómo hay que resolverlo. Y a mí eso me inquieta porque como que vos decís, pero es como muy hegemónico, como todos vamos para el mismo lado tan fácilmente, entonces, ¿para qué existe un proceso que le haces trabajar a alguien y tomar una decisión a alguien por algo que todos ya dimos por hecho, ¿no? Como que en un caso simulado, esto como en un laboratorio, se pierde un poquito la realidad y la complejidad bueno, hay otra persona que tiene otra mirada del asunto, ¿no? Así que bueno, eso me queda para seguir pensando a ver cómo podemos cuadrarlo en la propuesta nuestra, ¿no? Qué sé yo. Bueno, eso me queda ahí dando vueltas, entre otras varias cosas. No, te agradezco un montón y qué bueno que tengan el taller de escritura. No, fuera de broma. No, el comentario bueno, es súper valioso, porque además uno tiene que pensar que realmente son andamios, ¿no? Como decía Vygotsky, son andamios que se van armando para que la construcción y en algún momento avance y se puedan ir retirando de a poco. Entonces, pensar las clínicas, por eso les decía, uno no puede descartar nada de los saberes previos, porque todo son insumos para llegar como a una instancia ya de producción y de formación profesional. Yo hace mucho que vengo trabajando la idea de que la formación profesional hay como un recorte de que se piensa siempre en conocimientos y competencias. Y tiene que ver
la formación profesional, posicionamientos éticos, la posibilidad de adquirir y de modificar un hábitus profesional. Hábitus así al estilo de Bourdieu, ¿no? De decir, uno internaliza ciertas prácticas y las hace carne, y si no hay, la formación profesional debe contribuir a modificar esos hábitos, críticamente modificarlos. Formación profesional también es imitación inteligente de los gestos, dice un autor, Perrenot. A ver, en todas las instancias clínicas, nuestra forma de ser, de vestirnos, de actuar, de dialogar con... Estamos también formando a estudiantes y formando... Son como modalidades de formación profesional. Entonces, cuando uno tiene claro eso, claro, exponencialmente se multiplican los resultados de aprendizaje. Ya no es que sepa hacer una demanda. Estas competencias de escritura y en un marco que suponga un dilema ético, te puede llevar a complejizar esa mirada, que no es solamente que se mire la coherencia, la cohesión del texto, sino que, a ver, desde qué mirada ética o desde qué paradigma se está abordando la cuestión. Eso que vos decías, lo hegemónico, vos no sos abogada, Andrea. Claro, por eso lo advirtió, se dan cuenta, tenemos un problema. Los abogados se ve que nos forman, esto no lo tengo probado, no hay evidencia científica sobre esto, pero yo tengo una intuición, y es que de la manera que somos formados, en esta cuestión adversarial, siempre tomamos partido. No aceptamos y somos muy, pero muy resistentes a la supervisión, y nuestros estudiantes eso lo viven. Por eso yo les decía, la experiencia nuestra es que hay estudiantes que les molesta muchísimo que uno les corrija el escrito. Y vos le decís, pero está mal, fíjate. Ay, bueno, pero, ay, usted, bueno, por un punto, mire. Y que en otras disciplinas no lo vemos de esa manera. Pero yo creo que tiene que ver algo con la socialización, esto hay que estudiarlo, gente. Pero me parece que sí, hay mucho de eso. Bueno, sí, no sé qué les parece, yo creo que ya estamos en la 1:30. La verdad que para mí ha sido un gusto compartir. Espero que, bueno, haya servido algo que sea de disparadores. Esto de la tarjeta de salida, implementenlo en las clases. Les digo que es muy buena estrategia, porque uno también cree que está diciendo cosas que son wow, y resulta que el estudiante resuena por otro lado y es otra cuestión. O sea, ayuda mucho esto como para reflexionar sobre la propia práctica docente. Desde ya, muchísimas gracias por la paciencia y por todos los aportes. Siempre un gusto compartir con ustedes. Bueno, Ame, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo dentro de poco. Dentro de poco, A mí así nos es. encantaría que nos compartas la rúbrica, que nos compartas Ay, sí, con la gusto. proyección, para ¿Quieren que que lo después pase hagamos ahora al como un chat? resumen. No, si nos lo puedes pasar a nosotros, así hacemos un mail Dale. y lo circulamos entre las personas que no pudieron estar hoy. Pero sí, con mucho gusto, claro que sí. Sí, desde ya. Gente, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ame, ha sido de extrema riqueza. Nos Y gracias vemos. a ustedes también por estar. Gracias.